Gracias, como le habíamos platicado al inicio del programa, está con nosotros el doctor Emilio Bizarretea. Usted lo conoce muy bien, un experto en asuntos de seguridad. Doctor Bizarretea, bienvenido. Don Ricardo, a la orden siempre y muchas gracias por la oportunidad. Doctor Emilio Bizarretea, pues en días recientes hemos visto dos eventos que pues nos parece que resultan agraviantes hacia las Fuerzas Armadas. Por un lado, bueno, pues vimos el asesinato en un enfrentamiento de un general del ejército mexicano, y por el otro vimos cómo pues militares han sido utilizados para la movilización a favor del gobierno y del presidente de la República. ¿Qué significan estos actos? Vamos por el principio. Primero, la muerte de un general en un enfrentamiento contra grupos criminales, algo que nunca habíamos visto. Desde luego que es una tragedia muy lamentable, es una consideración que no puede pasar desapercibida no solo al interior de las Fuerzas Armadas o del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto. Este elemento tiene un agravante. Hacía bastante tiempo que un general de 2 estrellas no caía por actos de la delincuencia. Es un problema grave, desde luego, como lo es que cualquier mexicano caiga por actos de la delincuencia organizada. El malestar es visible al interior del generalato y al interior del almirantazgo, porque de una o de otra manera se ha rebasado una línea tradicional. ¿Qué es lo que tenemos? Hay un ejemplo contundente y lo voy a citar. Cuando la policía de Scotland Yard recibía algún atentado dentro de sus miembros, el costo era 1 por 10. Es decir, tratar de señalar una especie de intercambio en la vieja norma de ojo por ojo. Nadie desea esto, no estoy asusando ni mucho menos en esos términos, pero esos son los valores entendidos para que se mantenga la buena marcha en los asuntos públicos. No sabemos qué vaya a ocurrir, este malestar se tiene que traducir. Ya no pedimos que cambie la política porque nos damos cuenta que la política de seguridad pública no se va a modificar por lo que hemos visto, pero el daño es muy fuerte, don Ricardo, y hay que decírselo a la sociedad, inaceptable. De ese tamaño está. Esto significa, doctor Emilio Bizarretea, que hemos sido rebasados, han sido rebasados los militares, la Guardia Nacional por el crimen. Sin duda, lo que acaba de ocurrir es que se rompió una línea de contención para vigilar atentados mayores. Pero la línea en este momento está rota y va a ser muy difícil que se repare, porque la reparación del daño genera realmente un problema. El general era un activo muy importante dentro de la tradición armada, dentro de la tradición castrense y militar. Y el hecho de que fuera el coordinador estatal de la Guardia Nacional significa la vulnerabilidad de la Guardia Nacional en el Estado y de gran impacto en toda su estructura y procesos. Doctor Bizarretea, a pesar de la gravedad del tema, pareciera que no pasa nada. El gobierno como si nada, las instituciones del Estado mexicano como si nada, no vimos que nadie pues modificara, dijeran algo. En cambio, hubo hasta pastel para celebrar las 1000 reuniones de seguridad en Palacio Nacional. Sí, hay una paradoja. No se puede festejar algo cuando la realidad nos está mostrando una serie de situaciones que van precisamente en contra de lo que ha ocurrido. Esto se está volviendo un elemento que no quiero señalar como una rutina. Cada vez que se echan las campanas al vuelo, como este caso de celebrar las reuniones de seguridad y los datos que se han vertido de que han disminuido la mayoría de los delitos, la respuesta en automático de la delincuencia organizada es
atacar y atacar donde más le duele. En este momento, debo decirlo, toda la estructura de la Guardia Nacional en primer lugar y del Ejército en segundo lugar están convulsionados y hay una gran molestia. Por otro lado, vimos en la marcha del acarreo del pasado fin de semana, el domingo, camiones de militares vestidos de civil a los que se llevó a manifestarse, a sumarse a este acarreo. ¿Qué significa? Es incluso violatorio de los reglamentos militares esta situación. Desde luego, mire, yo espero que no nos acostumbremos, pero el jefe del Estado ha insistido en ser un violador consumado de la Constitución y de muchos de los reglamentos que rigen la vida nacional. En particular, y permítame que lo cite porque es un dato fundamental, el artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea establece, y leo a la letra, queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes. Miren, el hecho que vimos en redes sociales y que se ha difundido y comentado en distintos espacios es violatorio de la normatividad del Ejército y de la Fuerza Aérea. Aun cuando pertenecieran a la Guardia Nacional y aun cuando esté en discusión en esta especie de limbo la adscripción, se estaría violando esta disciplina. Mire, si fuéramos abogados del diablo y tratáramos de decir que en realidad no iban a manifestarse, que iban a trabajar y que iban a tener vigilancia y monitoreo del presidente Peor tantito. como comandante supremo, vea usted el problema. Mire, no lo deseo, ni siquiera me atrevo a pensarlo con mayor racionalidad, pero estamos incubando una serie de actitudes que el día de mañana nos podemos arrepentir porque finalmente el que se inmiscuya militares en servicio activo de manera directa o indirecta en asuntos políticos, estamos dañando la integridad y dignidad en primer lugar del militar y en segundo lugar estaríamos faltando al Estado de Derecho, en particular en su aplicación en esta ley de disciplina del Ejército. Sí es lamentable y hay que decirlo, no podemos decir que no pasa nada, no, sí pasa porque finalmente una violación es una violación. Y además, haga cuentas, les termina faltando números para la marcha. Es decir, si tienen que recurrir a este tipo de argucias, y lo digo de verdad con mucha preocupación, si fueron, como decían, no llegaron ni a 12,000 en la marcha ciudadana en defensa de nuestras instituciones democráticas y se veían, con todo respeto, yo no soy muy buen calculador, los números no han sido totalmente mi fuerza, pero mire, se veían menos y vea usted cómo estaba desangelado hasta el Zócalo. Yo hubiese preferido que arroparan mejor al presidente porque pues sí nos costó a todos los ciudadanos y nos costó una cantidad importante esta movilización. Entonces, no caigamos en que no pasó nada, sí pasó, se violentó una ley del Ejército y la Fuerza Aérea en primer término, se violentaron actos anticipados de campaña disfrazados de una movilización, se está alterando la buena marcha de los asuntos entre la sociedad y el gobierno. La verdad, es lamentable, espero que, yo ya no espero del presidente nada, que no cambie, no va a cambiar. Lo que sí me preocuparía es quienes están en esta batalla por la sucesión caigan en los mismos errores que estamos viviendo. En un minuto, doctor Bizarretea, habíamos establecido hasta hace muy poco tiempo que el Ejército, la Marina y las Fuerzas Armadas en general eran el último
Valladar que teníamos ya no existe después de lo que acabamos de ver, la muerte de un general en un enfrentamiento con el crimen y esta violación y utilización de militares para fines propagandistas? No, el Valladar se mantiene y sí hay que, en lo personal yo lo sigo sosteniendo, es la última trinchera que tenemos en contra de una delincuencia organizada. En el momento en que sean rebasados, superados y que ya no haya capacidad de respuesta, hemos perdido el Estado mexicano, así de ese tamaño. En este momento no me atrevo a decir que ha ocurrido. Sí entiendo que hay una situación de tensión muy complicada, de mucha molestia y que algo habrá que ocurrir. Yo no pido el caso del toma y daca de Scotland Yard con la delincuencia, pero creo que la respuesta se tiene que generar. El presidente ha pedido a los cárteles y a los grupos que entreguen delincuentes. El caso de los padres de los jesuitas, les pide a sus abuelas y a sus madres que los atiendan para que ya se comporten bien. Bueno, todo eso se vuelve una caricatura cuando no hay reparación del daño. Qué bueno que el presidente reaccionó, ¿eh? En menos de 5 horas emitió el pésame. En otros casos, como los feminicidios, como las muertes que están ocurriendo, dolosas o no, no ha actuado. Entonces, es una situación, y digo al presidente, porque es el jefe del Estado mexicano en términos de la circunstancia actual, no porque queramos que él esté al frente de todo, pero él, como si así nos lo hizo notar y le creemos, aquí no se mueve ni una hoja del árbol de la política si él no lo sabe o lo aprueba.